¿Pero por qué no salieron antes? Porque no pidieron ayuda antes. Excelente. Sí. ¿Por qué? Porque donde tú crees tener experiencia, crees tener control. Y donde tú crees tener control, crees tener capacidad. Y donde tú crees tener capacidad, crees que puedes intervenir. Y donde tú intervienes, Impides que Dios dejas intervenga. que Dios siga durmiendo. Sí. Porque si ellos hubiesen actuado antes, a lo mejor antes Él se hubiese levantado. Lo que nos enseña otra cosa. Tú nunca vas sin Dios, Mm. porque tú eres el seguidor. Sí. Tú entraste a ese escenario porque Dios entró. No entraste y Dios no entró. Dios entró. Él va contigo, está en su barca. Está en tu barca. Él está contigo, está ahí. Sí. ¿Entiendes? Pero una cosa es que Dios esté presente y otra cosa es que Dios esté manifestado. Ujú. ¿Él estaba presente en la barca? Sí. Él va con nosotros. Sí. Pero otra cosa es que se manifieste. Otra cosa es que Él se levante. ¿Te acuerdas lo que dice el texto? Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia. Otra cosa es que se manifieste. Porque Él está. Pero ¿cuándo lo hacemos manifestarse? Cuando lo despertamos. Cuando nosotros le reconocemos, somos incapaces. Y mientras más rápido tú reconozcas que en tu escenario eres incapaz, más rápido probablemente salgas del escenario. Ujú. Pero mientras más tú creas que eres capaz de enfrentar la situación, de reconocer que tienes fortalezas en vez de que no eres nada frente a lo que Dios ha propuesto, probablemente te demores más y más daño se haga a tu barca, Sí. más agua reciba tu barca. Yo te digo, como pastor, he conocido muchas personas duros de servicio, que era más fácil rendirse desde el comienzo. No, pero ellos quieren salvar la empresa. Ellos quieren y tratan y tienen ideas y colocan de lo suyo. Oye, si el escenario está puesto por Dios. El único que lo va a dar vuelta es Dios. Sí. Y lo vemos así. ¿Qué tienes que hacer tú? No darlo vuelta. Manifiesta a Dios. Haz que se manifieste porque tú eres su discípulo. Porque el discípulo que pide pan no se le da una piedra. Amén. Porque el discípulo que pide un huevo no se le da una serpiente. Porque el discípulo es hijo. Porque el hijo es discípulo. Y si hay una situación, pues manifiesta al Señor. Sálvanos. ¿Y cómo se manifiesta? Mostrándote incapaz, mostrándote que no la puedes llevar, mostrándote que no te la puedes. Porque cuando se despertó, fíjate qué importante, no se despertó porque las olas golpeaban la barca, no se despertó, mira, el año pasado nosotros tuvimos una tempestad pasando por la ciudad Sí. y fue más viento que lluvia. Y yo vivo en una casa de 2 pisos, Ujú. ¿ya? Pero mi casa está puesta sobre un monte. Sí. Está justo En un llegando a una parte alta de ese monte. Siempre tan alto el pastor. Pero está en un monte. Está en un monte. Entonces, ¿y qué pasa? Que yo estoy en la parte alta, no en la más alta, pero sí en una de las partes altas del monte. Pero este monte baja, ¿cierto? Y luego sube otro monte. Se produce un túnel Ya. que viene desde el océano, del mar, de viento. Se produce como en la entrada. Claro. Entonces, claro, cuando yo llegué a vivir ahí, no calculé que cuando fuera tempestad iba a No haber sé mucho si viento. lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que el viento me pega en el segundo piso, ¿no? Y yo tengo que dormir confesado porque si no, no sé qué va a pasar después de la tormenta. Entonces, Anclado al primer piso. no, y confesado, así ungido con aceite, cualquier cosa. Se lo lleva. Viene tormenta, eso. Ya voy a orar, Señor, por cualquier cosa que no me acuerde, Padre. Por eso el pastor pregunta tanto eso. Sí, ¿Cómo estamos? eso, ¿cómo viene el viento? Sí, Eso, porque ¿desde para ahí decir, dónde? Señor, mira, de las cosas que me acuerdo y del que no me acuerdo, me arrepiento, Padre. Y cuando hay mucho viento, hay partes que son inevitables sentir el golpe del viento y como el segundo piso del techo cruje. Cruje.
Entonces, y estamos hablando de un viento que ya salió del mar, es fuerte, entró a la zona, pero tampoco un viento huracanado, porque a nosotros no nos han pasado, no hemos tenido la experiencia así de huracanes grado 4, grado 5. No. Hemos tenido ciertos ciclones, grado 1 puede ser, una vez nos pasó en el 2016 por encima. Entonces el año pasado yo dije, voy a dormir, porque tengo sueño. Pero sabe que era tan fuerte el viento que el viento me despertó. Y sonaba. Afírmanos, Padre. Estácanos a esta tierra, Señor. Y yo le dije en un momento a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque es mucho el viento. Entonces... porque habíamos visto incluso en las noticias que en otro lugar el viento había sacado los techos. Los techos, de raíz, de una. Entonces, uno tiene respaldo detrás de su cama. Yo estaba así agarrado con cualquier cosa. Por último, que me levantara las patitas, pero que no me llevara. Bien firme. Sí. Me lo imagino. Estaba agarrado así. Afírmate, mi amor, afírmate. ¿Cuál bandera, Afírmate, mano, afírmate. Sí, porque el viento te puede llevar hasta Argentina, ¿no? Cruzar la cordillera, si era un ventarrón. Ahí va. Amarrado a la cama, con cama y todo. Y yo digo, ¿cómo Jesús no se despertó? Porque si a mí el viento me hacía crujir el techo y eso me despertó, porque aparte suena y golpea contra la casa, y suena cuando el viento golpea contra, y las ventanas tiritan, ¿cierto? Y se siente el ruido, y me despertó. ¿Cómo es que el Señor no despertó si las olas cubrían la barca? O sea, imagínate la cantidad de agua que había dentro de la barca. O sea, Sí. tienes que saber que el Señor estaba mojado. Sí, es que ese Ya, es el para que tema, entienda el sí. contexto, ¿ya? Porque la gente a veces lee y piensa que el Señor estaba durmiendo en una cópula, así como cuando los Sí. papas andan en los carros papales, así. Es que uno trae mucho la versión moderna de, Sí. de las embarcaciones. Sí, eso es lo que pasa. ¿Qué habrán creído que estaba durmiendo, no sé, bajo la escotilla? ¿Qué? Claro. No, el Señor Esto era un estaba... submarino, bien sí, cerrado. bueno, no era un yate, No era un yate, ¿no? era una barca de pescadores. Entonces probablemente el Señor estaba mojado. Oye, ¿Qué nivel de sueño? mira, yo voy a contar una experiencia, pero solo para que entiendan Ya. que ante el líquido uno se despierta. Yo un día estaba durmiendo, te voy a contar porque yo soy un pastor muy abierto y de todo podemos aprender. Ya, a ver. Para decir que cómo es que Jesús no despertó con tanta agua cayendo sobre la barca. Porque eso tiene una explicación. Yo un día estaba durmiendo en mi pieza. Yo estoy hablando de los 17 años, más o menos. Ya. No, ahora estoy ya. No, estoy Ya. hablando de hace... Tengo 44. A ver, ¿hace cuánto? Yo soy muy malo para las mates. No soy 33. malo. A ver, tengo 44 menos 17. Hace 27 años. 27 años. Estamos hablando de hace Pésima en las mucho. matemáticas. Sí. Y resulta que estoy durmiendo en mi pieza, en la casa. Vivíamos 3 hermanos con mis padres, porque mi padre, José Luis Maturana y Rosy Aguilar, tuvieron 3 hijos, para que no anden calumniando y cagüineando, 3 hijos. El cual usted es el mayor. Yo soy el primogénito y Entre Ingrid- muchos hermanos. entre muchos hermanos. Siempre tan mesiánico. Siempre tan mesiánico, ¿no? El primogénito entre muchos hermanos. Siempre tan mesiánico este hombre. Ya bueno, el asunto es que en mi casa éramos 3 hermanos y cada uno tenía su pieza. Ya. Yo dormía en la pieza que daba hacia la calle principal. Ujú. Mi hermano dormía en la pieza del medio que quedaba frente al baño del segundo piso. Ya. Y mi hermana dormía en la pieza que daba hacia el sector del patio, para que se entienda. Al fondo. Al fondo, siempre ella. Siempre Es lo que ella. quedó. De las pecadoras, la cual era el primero, dijo. Así decía su pieza, de hecho. Bueno, y el asunto es que yo estoy durmiendo
¿Mm? Muy plácidamente. Y empecé a sentir que o sea, inevitable. Si, yo te digo, si alguien te tira un balde de agua dormida, ¿te despierta? Sí, por supuesto. Sí, porque a mí yo empecé a sentir un chorro de agua sobre mi cara. Y me desperté, sí, porque es imposible. ¿Quién a menos que tú estés dopado, no sé, o desmayado, no sé, o que te tengan inducido un coma. ¿Cómo no te va a despertar cuando te cae agua? Agua fría, agua helada, ¿no? Sobre un cuerpo que cuando duerme busca el calor. Ya, bueno, en la anécdota era mi hermano chico que se había equivocado sonámbulo, en vez de ir al baño al frente, había ido a mi pieza Esa es la historia. y me estaba bañando de un líquido no muy... Ya, entendemos. De ahí me rescató el Señor, fíjate. Pero la verdad. Entonces yo le digo, pero hermano, y claro, ahí reaccionó. Este no es el baño. Estaba ¿no? durmiendo, Ya. estaba durmiendo. Yo siempre digo que soy benigno con él porque le creo. Sí, ese, Daniel Maturana, ese lo hizo. Es que la verdad, pues sí, eso lo pasa. Pero a mí me despertó de inmediato, pues de inmediato. No es que, o sea, a mí me empezó a caer el chorrito de ese líquido que no muy... Experiencias de hermano que yo tengo. Me desperté inmediatamente. En cambio Jesús está durmiendo en una barca. La barca está crujiendo a más no poder. Ujú. Se está casi desarmando. Las olas dice que cubrían la barca. O sea, las olas eran más altas que la barca y caían sobre ella Claro, y entonces reventaban encima. mojaba todo. Ujú. Jesús está mojado y no despierta. No, y con ese nivel de, yo creo, de ruido también, porque uno piensa en el ambiente, los discípulos se deben haber estado moviendo de un lado para otro, Imagínate la gritando, cantidad de griterío. pasando por encima. Permiso. Oye, Jacobo, agarra ese cable. O agarra esa soga, Pedro. Pedro. Sí, imagínate el griterío que tiene que haber ahí, porque ellos iban a perecer, porque el pescador va a tratar de que una barca, porque la barca no es una lancha, pues no es una lancha con motor, No. es algo con velas Vela. para poder usar los Especie de vientos y remo. avanzar, ¿cierto? Debe haber tenido algún tipo de remo. Todos para allá, vamos, todos para acá, no, oye, agarra esa soga, oye, no. Sí, además el crujido, el viento y el agua que cae y el Señor está durmiendo. La gente se ríe por mi experiencia. Y el Señor está durmiendo. Porque si tú lees el versículo 24, Jocelyn, lo vamos a proyectar en la pantalla, léelo, por favor. ¿Qué dice? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero él dormía. Podría decir Jesús levantándose al instante. Pero ¿por qué no se levantó al instante? ¿Por qué duerme? ¿Por qué no se levanta y ayuda a evitar el desastre? Si está ahí contigo. Porque una cosa es tenerlo presente, otra cosa es tenerlo manifestado. Y para que pasemos de presente a manifestado, hay una acción que tienes que tú ejecutar. Activar. Dios estaba con Ezequías. ¿Por qué no actuó antes contra Sennacherib? Porque Dios contigo y Dios manifestado, hay una acción que tú tienes que ejecutar y tienes que aprenderlo. Entonces voy a dormir hasta que lo entiendan. Buenas noches, los pastores. Buenas noches, los pastores. Voy a dormir hasta que lo entiendas. Y voy a dormir porque la barca no se va a hundir. Aquí está Jesús, el Plena maestro, confianza. actuando. Pero hasta que lo entiendan. O sea, hasta que entiendan que ellos se tienen que activar en algo, que no es su expertise, que no es su capacidad. Si la tormenta es más grande que tú. La tormenta es un Goliat, es más fuerte que tú, David. La tormenta es un Sennacherib, es más fuerte que tú, Ezequías. Pero hay un paso que tienes que dar.
Por eso es que es importante que Dios no exima a sus discípulos de escenarios, porque el escenario te enseña, te hace crecer, Sí. te hace comprender, te hace activarte. Ujú. Y entonces Jesús está durmiendo y yo estoy interpretando a mi maestro. Voy a dormir hasta que entiendan, cabezotas, que no es con fuerza. Aquí, en este tipo de cosas, no es tu fuerza, no es tu capacidad. Si Dios sopló vientos, dime, ¿qué capacidad tienes para tú evitar esos vientos? Si Dios te los está soplando. Porque estos vientos no son del diablo, estos son vientos que Dios provocó. ¿Qué capacidad puedes tener tú, cabezota, de evitar los vientos que Dios sopla? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué inteligencia? ¿Qué título universitario? ¿Cuál capacitación? Sí. ¿Cuál experiencia de vida va a evitar que los vientos de Dios dejen de soplar o no te afecten si es Dios el que está soplando? Aquí la técnica es otra, por eso que es importante. Todas las circunstancias que se manifiesten en tu contra de aquello que está a tu alrededor o del reino de las tinieblas, tú tienes que saber que la victoria está garantizada. Pero en este marco específico, que puede representar un gran problema, una gran situación, una gran dificultad. En muchos casos eso se alarga porque primero nosotros, luego Dios. Primero yo, luego Dios. ¿Me entiendes? Sí. Y digo, Jesús no se levanta porque Él tiene que esperar que ellos activen algo. Muchas veces en nuestro escenario decimos, oye, si Dios sabe lo que estoy viviendo. Oye, si Dios sabe lo que estoy sintiendo. Oye, si Dios sabe lo que estoy experimentando. Y si lo sabe, y Él es mi papá, y Él es mi Señor, y Él es mi guardador, ¿por qué no se mueve? Y entonces quedamos entrampados con Dios. Dios lo sabe, Dios lo planificó, Dios tiene el control de todo. Dios pregunta, ¿por qué tú no te mueves? Si estás viendo todo lo que estás viendo. Sí. Si estás viendo que yo te dejé encerrado en algo. Ajá. Si estás viendo que se cerraron todas las puertas. Si tú dices que yo soy tu papá y que yo tengo el control de todo y estás viendo, es al revés, estás viendo todo lo que estás viendo, ¿por qué tú no me activas? ¿Entiendes? Sí. Es llevarte al revés. No es Dios mirando todo, ¿por qué no se activa? Es tú mirando todo y ¿por qué no me activas? Porque lo que Dios quiere es que tú vengas, reconozca que no puedes, reconozca que esto lo supera y pida ayuda. Y reconozca que en muchos escenarios usted solo necesita experimentar que Dios se manifieste. Porque inmediatamente el Señor es despertado y entra en este diálogo con ellos. ¿Qué dice el texto de Mateo? Ahora vuelve el de Mateo. El de Mateo, estoy en Mateo. 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Fíjate, dice despertando él, porque tú eres de antes. Perdón, tienes toda la razón, estoy leyendo el de Marco. El de Mateo, ¿cómo dice? En el 26. Y les dijo. ¿Por qué teméis? ¿Ya? Hombres de poca fe. Y la pregunta, oye. Sí. Es que eso le iba a decir, Pastor Gonzalo, porque Jesús, antes de reprender a los vientos y reprender al mar, los reprende a ellos por la actitud. Mira, uno podría pensar inmediatamente, se levanta y vamos a poner esto en calma y vamos a conversar. No, en medio de la tormenta conversemos. ¿Tú quieres reclamar? Yo también tengo que reclamar. Y todo dándose, ¿no? Exacto, mientras el viento, muy bien, mientras el viento está ahí casi quebrando la barca, mientras el agua está negando todo, mientras ellos están con miedo, ¿ustedes quieren reclamar? Yo también les voy a reclamar, pues, porque ustedes están esperando que yo me active. Ajá. Y yo pregunto, ¿y ustedes por qué no se activan? Hombres de poca fe. Porque le dice, ¿por qué teméis? Uno podría decir la pregunta. Yo tengo, si pudiera pintar un cuadro, yo estaría haciendo por esto.
Porque Se explica solo. El cuadro se explica solo. No necesita intérprete. El cuadro se explica solo, Señor. ¿Qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, Señor? Estoy a punto de que me coma un tiburón. Pero ¿por qué teméis? ¿No estás siguiendo a Cristo? ¿No se supone que cada paso que das es una ruta que Dios trazó para ti? ¿No se supone que Dios está contigo? ¿Me entiendes? Y nosotros vemos que Jesús los confronta en medio de todo esto, porque era gran la enseñanza que iban a recibir. Y déjame decirte que a pesar de que esta fue una gran enseñanza, no se grabó del todo en la vida de los discípulos, porque hubieron otros episodios donde volvieron a temer, porque nosotros tenemos un tema con el temor. Y el temor nos lleva a la desconfianza. Sí. Porque mira, ¿por qué Dios les reclama? ¿Por qué teméis si me tienen a mí en la barca? Porque tú te lo dijiste muy bien. Jesús pregunta, ¿por qué teméis? Y ellos podrían haber dicho, Señor, el cuadro se explica solo. Y el Señor también podría haber dicho, el cuadro conmigo también se explica solo. Sí. Tú me dices, temo porque mira todo lo que está pasando afuera. Y yo te pregunto, ¿por qué temes si yo estoy dentro? Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tú pones tus argumentos. Es que me van a echar del trabajo. Es que me pasó tal cosa. Y pones tus argumentos. Y Dios dice, pero no estoy yo aquí. ¿Por qué temes si yo estoy aquí? Entonces es muy, muy importante también percibir en estos pasajes que si tú quieres cuidarte del temor, rápidamente activa al Señor. Sí. Y dice la Biblia que Él reprendió los vientos y el mar, porque el mismo que los provoca. Mira, aprende esto. Cuando ellos entraron en la barca, Jocelyn, todo planificado por Dios, porque nada ocurre sin la planificación de Dios. Cuando ellos entraron en la barca, desde los cielos se dijo, vientos, atáquenla. Y los vientos están obedeciendo una orden. Sí. Y no van a dejar de pegarle a la barca hasta que venga el que les dio la orden y les diga, ya no más. ¿Entiendes? No esta experiencia es la que frena el viento. Es la orden de Dios. Es la voz de Dios. Dios te mete, Dios te saca. Amén. Porque es orden de Dios. Por eso es que ellos quedaron espantados prácticamente. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sí, pues. Si algo está ocurriendo en tu vida es por obediencia a Dios. Y si deja de ocurrir es porque le obedecieron a Dios. Porque todo tu entorno se sujeta a Dios. Por eso es que si algo está ocurriendo, qué importante es activar a Dios para que Dios obre a favor de ti. Amén. Y este texto nos muestra la gran victoria que tiene un hijo de Dios frente a los escenarios, frente a las circunstancias que pueden venir sobre tu vida y que Dios permite. ¿Y por qué hay victoria? Porque el que mismo dijo, ataquen, es el mismo que dirá, retrocedan. Sí. ¿Bien? Extraordinario. Ya pues, algo se aprendió hoy día.